hasta lo 6, hermanos, del 1 al 6. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios, hermanos. Todos juntos leemos la palabra de Dios. Dice: Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constrito, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y este mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran gozar, confiando en vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. Muy bien, vamos a inclinar su rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Padre mío, te pido que me dé la fuerza para enseñar, tanto espiritualmente como físicamente. Te pido que usted también, Espíritu Santo, obre en los corazones de los hermanos para que podamos salir fortalecidos. Necesitamos de tu palabra, Señor, y te pido, Padre mío Santo, que alguna persona no ha sido salva en esta noche. Espíritu Santo, obra en su corazón para que esta noche pueda ser salva. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, pueden sentarse. Vemos aquí, hermano, en la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo, terminamos de verdad la vez pasada, que debemos estar firmes, hermano. Debemos seguir firmes nosotros en la obra del Señor. En el capítulo 1, versículo 24 dice: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Y el apóstol Pablo empieza es la continuación. Dice: esto puede terminar para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y el apóstol Pablo tenía el deseo, hermano, de la primera carta que mandó, la carta que mandó, ¿verdad? Cuando estuvo con ellos, pues hubo un poco de tristeza en esa carta porque él, ¿verdad? Un poco de exhortación que llevó a los hermanos de Corintios, llevó un poco de exhortación. Y eso al apóstol Pablo, pues, a veces, hermanos, como padre, lo puedo decir, como padre a veces no queremos lastimar a veces a nuestros hijos, pero es necesario confrontarlos para que puedan aprender de sus errores. Y así es nuestro Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama disciplina, y en esa disciplina viene a veces un poco de regaño. Y luego dice: porque si yo contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino a quien al que yo, ¿qué dice? Contristé. Una de las cosas, hermano, que el apóstol Pablo puedo ver aquí, hermano, es que el apóstol Pablo, hermano, estaba, en pocas palabras, había corregido a cierto hermano. ¿Se acuerdan en la primera carta de los Corintios? En la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo había, ¿verdad?, a un hermano que estaba ahí que andaba pues con su madrastra, y tuvo que reprenderlo. Pero también el apóstol Pablo en esta segunda carta está hablando, ¿verdad?, de que le causó tristeza el hablar fuerte, pero también dice: si yo contristé a ese hermano, algún día él me puede a mí animar. Y hermanos, muchas veces como hijos de Dios, muchas veces pensamos que hay personas que nos corrigen y la vemos como nuestro enemigo o enemiga, y que están en contra de nosotros a veces por darnos cierta exhortación o cierto regaño. Lo vemos de una manera a veces como si fuera un enemigo para nosotros. Pero, hermano, la persona a veces que nos corrige o que nos llama la atención es porque nos ama, porque nos aprecia. Por eso el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Aquí dice: porque si yo constrito, si yo regañé, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo, ¿qué?, contristé? Porque todo tarde o temprano vuelve otra vez, ¿verdad? La persona a veces que nosotros a veces le ayudamos,
esa persona a veces nos va a ayudar a nosotros a futuro, hermano. A veces no lo sabemos, puede pasar esto, hermano. Y necesitamos, hermanos y jóvenes, ¿verdad?, que están aquí. Hay veces que tu padre te tiene que exhortar, pero es para tu bienestar. En el matrimonio también, hermana, a veces tu esposo te va a contritar, te va a dar una corrección, y no lo vea como tu enemigo, o hermana o hermano. A veces nuestra esposa nos va a corregir y no tenemos que verla como nuestra enemiga, sino tenemos que ver lo que tarde o temprano va a ser de bendición para nuestra vida. Hay algo que a veces nosotros nos cerramos y no vemos nuestros defectos que nosotros tenemos, hermano. Y necesitamos aprender esto, hermano. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 9, Proverbios 9, 7 y 8. Dice: el que corrige al escarnecedor acarrea afrenta, el que reprende al impío atrae mancha. No reprenda al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hermano, hay veces, hermanos, que si hermano o hermana que estás aquí, joven que estás aquí, cuando alguien te corrige, es porque te ama. No lo veas no seas como necio. Sé sabio y velo de esa manera espiritualmente, que tú lo necesitas y yo lo necesito. ¿Por qué, hermano? Porque el apóstol Pablo estaba hablando en esta carta a este hermano, ¿verdad?, que corrigió, y el apóstol Pablo entendió que algún día este hermano a lo mejor lo va a ayudar a futuro. Y hermano, a veces nosotros corregimos a personas, pero hay que también tener tacto. Algo que nos enseñaron en el Instituto Bíblico cuando vamos a dar consejería es que tenemos que tener tacto para decir las cosas, porque usted no sabe a veces que esa persona la vamos a necesitar, pero muchas veces somos muy duros, ¿verdad?, muy secos, y lastimamos a las personas. Tengamos mucho cuidado, hermano. A papás, tengamos mucho cuidado con nuestros hijos también. Por eso hay que pedir sabiduría a Dios siempre para dar una corrección, hermano. ¿Sí? Y hermano, si usted va a corregir a una persona, pidamos sabiduría a Dios para que Dios nos dé de su gracia. Versículo número 3, voy a seguir adelante, voy a ir un poco más rápido. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Vemos aquí, hermano, reafirmando lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza a decir, y está diciendo: yo si he contristado es porque los amo, porque los quiero. Y es por eso que mencioné al principio, hermano, que Dios, hermano, al que ama, disciplina. Y hermano, el apóstol Pablo amaba a los hermanos de Corintios, pero a veces tenía que hacer un poco de corrección con ciertos hermanos. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que, hermanos, ser a veces cuidadosos, hermano, en esa cuestión de la corrección. Versículo voy a seguir más adelante, me voy un poco más rápido, hermano. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, ¿qué dice? A todos vosotros. Así que, a todos vosotros. 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debáis, ¿qué dice, hermano? Perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Vemos, hermano, que el apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, hablando de que hubo una corrección, pero aquí, hermano, en esta situación, posiblemente al hermano que estaba haciendo pecado o que había cometido pecado, los hermanos que andaban en pleitos, posiblemente, hermanos, esta tal persona se hubiera arrepentido, este hermano. Y el apóstol Pablo les dice a la iglesia: no nomás me la ha causado a mí,
sino a toda la iglesia, porque es la iglesia de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, así ustedes deben de perdonar a tal hermano. Posiblemente había hermanos que aún todavía no habían perdonado al hermano, como que lo hacían a un lado, como pasa en muchas iglesias, lamentablemente. Un hermano a veces comete pecado y lo hacen a un lado. Y eso duele, hermano. Duele mucho eso. Estamos nosotros para restaurar, para mostrar el amor, para consolar. Pero a veces, muchas veces nosotros como cristianos, a veces vemos el error de un hermano, está en pecado el hermano, lo regañamos y todavía lo hacemos a un lado y todavía lo pisoteamos y todavía decimos, eso te pasa, hermano, por andar de pecador. Y es algo doloroso. Y debemos nosotros, hermanos, en Cristo debemos mostrar amor, hermano, en perdonar. Yo no sé, hermana o hermano, quién te ha causado un problema aquí en la iglesia, o tú has visto sus errores, pero no has visto los tuyos y no he visto los míos, y te gusta juzgar, y no perdonamos a cierta persona. Y así pasa en el matrimonio, hermanos, también. Muchas veces juzgamos a la esposa, muchas veces la esposa juzga al esposo, como que si nosotros fuéramos perfectos, y no perdonamos. Necesitamos, hermanos, perdonar. Spurgeon dijo esto: el amor nunca menosprecia la santidad, pero la santidad jamás mata el amor. Lo valioso, hermano, que es el amor. Muchas veces juzgamos, es que el hermano está haciendo esto y el otro, ¿y por qué no vive en santidad delante de Dios? ¿Y tú cómo vives, sabes? Acuérdense del Señor Jesucristo que dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primer piedra. Pero muchas veces somos cristianos bien hipócritas. ¿Cómo criticamos, pero no perdonamos? ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Cuando usted critica, cuando usted no perdona a ese hermano que le ha fallado, hermano, es una tristeza a veces ver personas hermanos que sirven o hermanos que fallan de repente y ya no vuelven otra vez a la iglesia porque no vieron el amor de Dios. Y son hermanos a veces que andan lejos de las cosas de Dios, por causa de Dios, no por causa de nosotros mismos como cristianos, que no hemos sabido perdonar, hemos sabido criticar, pero no consolarlo. Usted a veces no sabe la situación que pasan esos hermanos. Y a veces ellos quieren un estímulo, un cariño, un abrazo. Y nosotros a veces ese abrazo lo criticamos. Y dejan de venir a la iglesia, se apartan de Dios. Deberíamos, hermanos, nosotros mostrar, como dice la palabra de Dios en el versículo número 8, dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Mire, hermano, el ruego del apóstol Pablo, yo creo que se había dado cuenta de que habían hermanos hipócritas que nomás criticaban y tuvo que decir, hermano, yo ruego, confortáis al hermano, pero en el amor. Y hermano, necesitamos aprender esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, hermano, dijo estas palabras en el libro de Lucas. Y es un versículo que ya no lo sabemos mucho de memoria, pero quiero que lo llevemos, hermano, a lo que el Señor Jesucristo lo dijo. Lucas capítulo 17, versículo número 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento. ¿Qué dice, hermano? Una de las cosas que yo creo, hermano, que como cristianos estamos fallando es esa cuestión, hermano.
Y yo me pregunto, ¿por qué a veces no perdonamos? Y a veces no perdonamos, hermano, es porque no tenemos amor. Es eso. No me digas que si tú perdonas vas a tener, si tú no perdonas tienes amor. No, no es cierto, somos hipócritas. Porque cuando uno tiene amor, va a perdonar. Y muchas veces nosotros no perdonamos porque no tenemos amor. Somos egoístas, pensamos nomás en nosotros, somos soberbios y no mostramos amor. Y esa es una de las cosas que estaba pasando, hermano. Yo creo que el apóstol Pablo en la primera carta estaba enseñando que tenemos que hacer diferencia, hermano, como hijos de Dios de la manera de vivir. Pero si en un hermano a veces falla, tenemos que aprender a perdonarle, a consolarlo y animarlo porque somos una familia. ¿Quién más va a animar al hermano? ¿Usted cree que a Satanás lo va a animar? ¿Usted cree que allá afuera lo van a animar? No, al contrario, más lo van a criticar, más lo van a pisotear Satanás. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, versículo número 9, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois, ¿qué dice? Obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si a algo he perdonado, por vosotros lo he hecho. ¿En presencia de quién, hermano? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. El no mostrar amor hacia el hombre arrepentido, hermano, puede haber ser utilizado como una estrategia para Satanás para destruir la iglesia o para destruirnos a nosotros mismos. Miren lo que dice la palabra, hermano, de Dios en Santiago. Me voy un poco más rápido, hermano, ando un poco cansado, pero aquí estamos, hermano. Dios me habló muy fuerte en mi corazón, hermano, y esto es lo que quiero compartir, hermano. Santiago capítulo 5, versículo 19. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vemos por eso, hermano, el apóstol Pablo dice para que Satanás no gane ventaja en sus maquinaciones. Por eso es importante el perdonar, hermano. Algún hermano que se ha desviado, algún hermano que ha cometido errores, porque Satanás eso es lo que está esperando, hermano, para destruirlo más y pisotearlo. Y muchas veces necesitamos aprender eso, hermano. Si usted ya lo sabía, hermano, qué bueno. Pero si usted no lo sabía, hermano, tarde o temprano lo vamos a tener que poner en práctica. Y cuando llegue ese momento, ¿qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vamos a mostrar amor? ¿O vamos a dejar que Satanás haga lo que tenga que hacer? Destruya al hermano. ¿Cuántas iglesias he visto, hermano, que han sido destruidas por falta de perdón de algún hermano? Es doloroso, pero es cierto, hermano. Muchas veces iglesias se destruyen por esas situaciones. Familias se destruyen por esas situaciones. Hijos se van de la casa, se destruyen por falta de perdón que como padres nosotros que somos. Porque muchas veces como padres somos muy estrictos y queremos a veces que nuestros hijos sean tan perfectos como que si nosotros somos perfectos. ¿O quién de aquí, padre, es perfecto? Alza sus manos. O si te llame perfecto, no estoy hablando a ti. ¿O quién de aquí es perfecto como padre? Queremos perfección de nuestros hijos, pero no somos perfectos nosotros. Necesitamos, hermanos, nosotros aprender, hermano, a mostrar amor. Hay momentos que nosotros tenemos que mostrar misericordia también.
Y cuando mostramos misericordia vamos a mostrar amor también. Y a veces es lo que, a veces esa persona que ha fallado, que ha cometido algún error, a veces necesita eso, hermano. Y es lo que necesita aquí en la iglesia y fuera de la iglesia también, hermano, porque allá afuera hay gente pecadora. Y esa gente pecadora necesita un consuelo. ¿Y quién le va a dar ese consuelo para que se acerque a Cristo? Pues nosotros. Porque algún día se te va a presentar un pecador, posiblemente una lesbiana, posiblemente un homosexual, posiblemente un ratero, posiblemente un violador, posiblemente un asesino, que está arrepentido y quiere cambiar, pero tú lo conoces y tú sabes quién es y dices, no, a ese no le voy a hablar de Cristo. ¿Qué amor estamos mostrando con esa persona? ¿Y qué pasa, hermano? No hay amor en las iglesias y esas personas que no acepten a Cristo, Satanás usa sus maquinaciones y destruye más. Y ese es un elemento para infectar a otros que estén a su alrededor, hermano. Eso es lamentablemente lo que yo he visto, hermano. Porque he visto personas que a veces se acercan a Cristo, muchas veces nosotros los rechazamos. Y luego esas personas que son rechazadas buscan consuelo por otro lado y empiezan a dañar a otras personas, hermano. Seguimos más adelante, hermano. Ya voy a terminar con esto, hermano, porque cuando va a Macedonia dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Vemos aquí el apóstol Pablo, hermano, el interés, el deseo que tenía el apóstol Pablo a pesar de la situación que estaba pasando en Corinto. Él quería ir, pero dijo, bueno, voy a mandar una carta y con la carta a lo mejor los va a animar con esta carta de lo que está escribiendo el apóstol Pablo y algo que el apóstol Pablo, a pesar del dolor que tenía, a pesar del problema que tenía ahí con los de Corintio, porque no lo aceptaban como si fuera un apóstol de Jesucristo. Pero aún así el apóstol Pablo, a pesar de que él les habló de Cristo, fue el que inició ahí en Corinto, hermano. El apóstol Pablo no le impidió de seguir adelante, hermano. Si algo me admira del apóstol Pablo es que dice, cuando llegó a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Una de las cosas que el apóstol Pablo podía, en cualquier lugar donde se abría puerta, hermano, él trataba de hacer algo para Dios. Y si algo podemos aplicar en eso, hermano, en nuestra vida, quiero decir, hermano, que Dios le va a abrir puerta en ciertos lugares. Puede ser con su familia, puede ser en su trabajo. Muchas veces no es necesario de salir a predicar a otros países, a otros estados, pero a veces se te abre puertas en tu propia familia. Y Dios quiere que tú ahí prediques el evangelio de Cristo. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermano? Porque no hay amor. Y dice, me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Y no pasa eso, hermano, ¿verdad? Cuando a veces el Espíritu Santo nos lleva a ciertos lugares y el Espíritu Santo como que nos dice, vea, háblale de Cristo. ¿Verdad que sí ha pasado eso? Se lo digo porque me ha pasado, no sé si soy el único loco, pero me ha pasado eso, hermano. Y cuando no hablamos de Cristo, ¿cómo se siente uno, hermano? Mal. Yo me acuerdo, hermano, una vez cuando fui a ver a mis familiares, fui al estado de Veracruz. Y me acuerdo, hermano, una vez lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Una vez fui y estaba mi tío. Mi tío le dio como tipo parálisis, él ya no podía hablar. Y cuando vi a mi tío, yo, ahí el Espíritu Santo me estaba hablando, hermano, para hablarle de Cristo. Pero no fui sensible al Espíritu Santo, no tuve amor por mi tío. Poco después mi tío murió.
No había paz. Yo regresé aquí a Puebla y no había paz, no había un reposo en mi espíritu. Me sentí incómodo porque Dios me dio la oportunidad, hermano. Y luego poco después me avisa mi papá: tu tío acaba de fallecer. ¡Wow, hermano! Es algo triste, pero lamentablemente a veces pasa, hermano, en nosotros. Y a veces Dios nos da cierta enseñanza para que no cometamos los mismos errores que hemos cometido. Y hermano, si Dios te abre puerta en tu familia, en tu trabajo, no dudes. Luego dice aquí en versículo, dice: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí ¿a dónde? Para Macedonia. Siempre el apóstol Pablo, ¿verdad?, entendiendo que necesitaba ayuda para seguir el ministerio. Y muchas veces, hermanos, nosotros necesitamos ayuda para seguir el ministerio. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo puso desde el principio, que tenía que ir ¿de qué? Y hermano, tú que vas a ganar alma, no te sientas que tú lo sabes todo. Necesitas una ayuda. Ay, este hermano, ay, este niño, ¿qué me va a ayudar? Este hermano no sabe hablar. Necesitas ayuda. Porque es algo que estableció Cristo, no es algo que estableció la iglesia bautista fundamental. Es algo que Cristo dijo, que tienen que ir de dos en dos. Y Pablo entendió eso. ¿Y se acuerda cuando Pablo salió con Bernabé? ¿Se acuerda cuando Pablo después salió con Silas? Siempre Pablo andaba acompañado con alguien porque necesitaba el apoyo de alguien. Y hermano, no necesitamos que nosotros todos lo sabemos. Necesitamos ayuda de alguien para seguir adelante en la obra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que es mejor que anden dos, ¿verdad? Porque los dos pone como la cuerda, ¿verdad? Dos es más resistente, y si uno se cae, el otro ¿qué? Lo levanta. Y es necesario eso, hermano. El apóstol Pablo por eso pudo entender esto, que dice: por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos, partí ¿para dónde? Para Macedonia. El apóstol Pablo estaba un poco triste, pero aún así, hermano, en la tristeza él seguía adelante, y esto es lo que lo fortaleció. Con esto quiero terminar, hermano. Esto lo fortaleció al apóstol Pablo. Y aquí termina, dice, no termina, pero dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice el apóstol Pablo que gracias a Dios porque Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Nuestro líder, nuestro general es Cristo. Él es el victorioso, hermano. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo, hermano. El apóstol Pablo pone el ejemplo como en los tiempos de Roma, cuando los romanos, acuérdense que los romanos habían conquistado muchos reinos. El imperio romano fue creciendo, avanzando, y de esta manera el apóstol Pablo empezó y diciendo en pocas palabras, porque el apóstol Pablo sabía que cuando los soldados romanos conquistaban, siempre iban como un desfile, como una marcha, y sabían que donde quiera que iban, los soldados romanos siempre conquistaban. Y de esa manera el apóstol Pablo está poniendo en énfasis en la manera de que los de Corinto vieran que donde quiera, hermano, que nosotros vayamos, el Señor Jesucristo va a tener triunfo, hermano, en cualquier área. Pero algo también, hermano, que el apóstol Pablo está diciendo es que así como miraban cuando llegaban los soldados romanos al frente, los generales, los que iban y atrás el séquito, y los aplausos de la gente aplaudiéndole de que habían tenido una victoria, de que habían llegado a cierto lugar y conquistaron. Así es la manera el apóstol Pablo, a pesar del dolor que tenía, porque pues había tristeza, había dolor en su corazón,
Pero aún así el apóstol Pablo, él había entendido, hermano, y él dijo, bueno, lo importante es que yo voy en esa fila, en ese séquito. ¿Sí me explico, hermano? En ese séquito, porque la victoria la da Cristo, pero yo tuve participación ahí. Y eso nos debe de animar, hermanos. Muchas veces, ¿verdad? Ahora en el fútbol y muchos, cuando gana México, ganamos, aunque ni jugaste, pero bueno. Pero nos sentimos orgullosos. Y cuando gana nuestro equipo favorito, no sé si es el América, pues espero que no sea. Yo creo que es del Cruz Azul, ¿verdad? Ahorita que está en la liguilla. Pero, hermanos, vemos, hermanos, que muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos tan orgullosos cuando alguien gana y yo he visto, porque pues me gusta a veces el fútbol, ya no lo juego mucho porque pues no me da tiempo, pero cuando uno está en el equipo, hermano, y aunque esté en la banca, ¿verdad? Aunque esté en la banca uno y gana el campeón y gana el primer lugar, se levanta aunque no hizo nada, pero estuvo ahí en el equipo. Y ya he visto, ¿verdad? Cuando ya está casi al final, faltando 5 minutos, ¿verdad? Y de repente alguien se lesiona, pues métete tú y no importa, y aunque juegue 1 minuto. Pero ¿cómo sale, hermano? Victorioso. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, hermano. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. Con el Señor Jesucristo, hermano, no tenemos pérdida. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Aunque usted y yo fracasemos, en Él tenemos la victoria. Con Él somos más que vencedores. ¿Usted cree que los que seguían a los soldados romanos, los generales, usted cree que no traían a veces alguna herida? ¿O se iban limpios? No, también traían herida. Por eso el apóstol Pablo entendía eso. Que tenía que haber tenido heridas, dolores, y por eso tenía que haber la iglesia, los hermanos, perdonar a ese hermano que había fallado, pero que se animara, que en Cristo hay victoria y que tenemos que consolarlo porque es parte del equipo de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Somos soldados de Cristo. Y esa era la intención del apóstol Pablo, por eso está terminando, que Cristo nos lleve en triunfo, para animar a los hermanos y también para animarse a sí mismo de que deberían seguir adelante. Pero el problema, hermano, es que muchos cristianos, lamentablemente, no nos metemos para ver la victoria en Cristo. Somos espectadores nada más. Muchos cristianos, nomás somos espectadores, nomás vemos, pero no nos metemos para ver el poder de Dios, hermano. Y hermano, quiero decirle, si usted se va a meter, eso no está exento de que va a haber dolor, de que va a haber sufrimiento. Pero ¿cuál es nuestro gozo? Que vamos a tener, hermano, victoria. Va a tener victoria. No tenga miedo, hermano. Hermana, no tenga miedo. Métase. Métase, Dios le va a ayudar. Por eso dice aquí, versículo número 15, ya voy a terminar, siempre digo así, ¿no, verdad? Porque para Dios somos gratos olor de Cristo, en los que se salva y en los que se pierde. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello el olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El apóstol Pablo, continuando con la manera, hermano, cuando el pueblo romano, hermano, iba conquistando, cada pueblo conquistaba para ellos, ¿qué era, hermano? Olor grato. ¿Sí? Era una maravilla, porque están, ¿qué, hermano? Conquistando. Pero olor de muerte era para a los que habían, ¿qué, hermano? Conquistado. Porque a los que habían conquistado en aquellos tiempos, ¿qué los llevaban, hermano? Preso y esclavo. ¿Sí me explico, hermano? Y eso es lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice
Dice el apóstol Pablo, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Termina con esa pregunta. ¿Quién es suficiente? ¿Y sabe quién es suficiente, hermano? Cristo nada más. Por eso es necesario seguir predicando a Cristo, hermano. Porque cada vez que usted lleva el evangelio de Cristo, hermano, es olor grato, hermano, porque se salvan. ¿Sí me explico, hermano? Pero olor de muerte a los que no se salvan. ¿Y por qué a veces no se salvan? Porque nosotros no hacemos nada. Nos quedamos cómodos. Porque está cómodo estar en la iglesia, venir a la iglesia, hermano, y venir a cantar, venir al servicio, sentarse, salir de aquí y no hacer nada. Eso está chévere. Pero ¿sabes qué? Nos volvemos tan religiosos, hermano, y no tenemos amor por Dios. Eso déjalo, hermano, porque estábamos en el catolicismo, o estaba en el catolicismo, era religioso. Pero ahora, hermano, en Cristo, tenemos que hacer la diferencia de hacer algo por nuestro Cristo, hermano. Él ya hizo mucho por nosotros, o no, yo creo que sí, ¿verdad? Si estaba su matrimonio destrozado, Dios lo ha fortalecido. Si su hijo estaba en malos pasos, Dios le ha ayudado. Si usted estaba batallando un pecado, Dios le ha ayudado, hermano. Si usted estaba con problemas a lo mejor en su trabajo, Dios le ha ayudado, hermano. Pero muchas veces nosotros pues no lo hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Una de las cosas, hermano, para también poder aprender es, usted y yo no somos suficientemente para hacer mucho para Cristo, pero con Cristo, hermano, podemos hacer más. Con Cristo. Cristo es lo suficiente para todo. Cristo lo llena todo, decía el apóstol Pablo. Con Cristo estamos, ¿qué, hermano? Completo. Y luego termina, dice, pues no somos como muchos que medran. ¿Por qué el apóstol Pablo termina aquí? Porque está terminando aquí porque acuérdense que al apóstol Pablo lo estaban haciendo un poco de menos, por lo que no lo tenían como un apóstol, ¿verdad?, de Jesucristo, como un apóstol. Su apostolado muchos no lo aprobaban. Pero dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con seriedad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos, hermano, ¿en qué? En Cristo, hermano. Aquí el apóstol Pablo está terminando y diciendo, ¿verdad?, que él no falsificaba, no adulteraba, no diluía la palabra de Dios. Él lo hacía por amor a Cristo y por amor a ellos. Y hermano, que realmente, hermano, cuando nosotros sirvamos a Dios, hermano, no medremos, hermano. Seamos sinceros en Dios. Porque muchas veces, lamentablemente, hay gente que no es sincera delante de Dios. Mucha gente nada más que quiere servir a Dios para medrar, para falsificar, para lastimar nada más. Necesitamos, hermano, ser sinceros delante de Dios y servir. Porque muchas veces servimos nada más para que nos halaguen, para que vean quién soy yo, vean cuánto talento tengo, pero no por amor de Cristo. Porque cuando Dios pone ciertas cosas en nuestra vida, ya no mostramos misericordia, ya no mostramos amor, ya no mostramos compasión. Espero, hermano, que Dios le haya hablado, hermano. Dios habló a mi corazón mucho el día de hoy y espero que Dios también le haya hablado, hermano. Vamos a inclinar su rostro, hermano. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar, Señor, de las dificultades, a pesar, Señor, de los problemas, es algo que nos refresca tu palabra, que en ti tenemos victoria, tenemos triunfo día con día. Que hay momentos, Padre mío santo, que hay debilidad, pero tú eres el que nos fortalece. Gracias, Padre mío santo, porque me haces recordar de que tenemos que mostrar perdón y amor, y a veces momentos de corrección a ciertos hermanos, pero con misericordia. Pero también, Padre mío santo, de recordar cuando hay momentos
de poder introducir tu evangelio y que usted nos guíe, nos abra puerta, poder hacerlo. Hermano, si Dios tocó su corazón, yo no sé en qué aspecto Dios tocó su corazón el día de hoy. Yo no sé, a lo mejor si usted tiene un problema en su matrimonio con su hijo y usted no lo ha perdonado, o un hermano de la iglesia, o un familiar, un tío, un sobrino, y si usted no ha perdonado, ¿por qué no viene delante de Dios? O a lo mejor aquí mismo en la iglesia, que usted sabe que lastimó a ese hermano y el hermano en su corazón hay el Espíritu Santo que le dice que usted debe de perdonarlo y no lo ha hecho. O a lo mejor usted pedirle perdón por la manera a veces que usted trató de corregirlo, pero lo corrigió de una manera no con el amor de Dios, no con la misericordia de Dios, sino con un poco de soberbia y orgullo. ¿Por qué no va y le pide perdón al hermano o a su familiar o a su hijo o a su esposa? Yo no lo sé, hermano. Pero si Dios habló a su corazón, seamos sinceros delante de Dios, como termina el apóstol Pablo, sin medrar, sin falsificar, sin ser falsos delante de Dios. Y hermano, si usted está pasando una situación difícil y a veces ya no tiene ganas de seguir adelante, de decir, pues estoy sirviendo a Dios, pero entre más sirvo me va peor. Hermano, no se preocupe. La victoria la tenemos en Cristo. Es lo más importante, que usted está siendo partícipe del servicio de Dios. Y algún día en el cielo, los ángeles les van a aplaudir por lo que usted hizo aquí. Como lo dijo el Señor Jesucristo, hacer tesoros en el cielo. Y hermano, espero que eso le anime. Si usted está desanimado y ya no quiere servir a Dios, a lo mejor por las críticas, yo no lo sé, hermano, pero ¿por qué no tenemos ese pensamiento como el apóstol Pablo, de decir que en Cristo, no en la iglesia, no, en Cristo, y Cristo es el que nos lleva de triunfo en triunfo? ¿Va a haber derrotas? Pero en Cristo esas derrotas se convierten en triunfo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que están aquí presentes.